el tiempo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a todos a una nueva semana de Así Somos. Hoy día nos juntamos para hablar y para revisar este histórico 18 de octubre del año 2019. Ya han pasado 2 años, como pasa el tiempo de rápido, 2 años desde que Chile despertó, como han dicho muchos analistas, cierto, muchas personas. Chile despertó para mirar de alguna forma esta debilitada política social, política económica que nos estaba gobernando. Chile despertó para dejar de aceptar estas migajas de soluciones políticas que entregaron gobiernos durante 30 años y para empezar a exigir, Salfate, lo justo, que era dignidad y equidad en toda labor social. Hoy día vamos a hablar del histórico estallido social del 2019. Bueno, ese viernes 18 de octubre sería bueno que compartiéramos cómo nos pilló, en qué momento, dónde estábamos cuando este regadero de pólvora comienza y termina a inflamar una indignación generalizada en todas las personas que termina convirtiéndose en lo que hoy se conmemora. Cuando eran aproximadamente las 2 de la tarde ya, yo me encontraba con 2 amigos que teníamos que resolver un asunto de notaría en la esquina de Pedro de Valdivia con Providencia, la calle que baja, ¿cierto?, hacia Santiago Centro. Y fui testigo, a eso de las 2:30, de cómo un grupo de estudiantes con su uniforme, las chicas con jumper, los otros ahí como muy pingüinos, iban levantando con el brazo arriba y con algunas pancartas y donde se escuchaba ya ideas como no son 30 años, son 30, o sea, no son 30 pesos, son 30 años, digamos, dignidad, esto no es por mí, es por mi gente, digamos, basta lo que le hicieron a mi papá, a mi abuelo. Y de cómo llega un contingente de carabineros. Y a mí solamente me quedó claro algo. La manera en que los agredían era con permiso. Vale decir, estaban de cierta manera accediendo a órdenes y a un sistema sobre cómo había que llevar a cabo la forma de represión y de alguna manera desplegar y abrir estas agrupaciones de estudiantes. Lo que sigue de aquí para adelante es un hecho histórico, ¿cierto?, en los libros de nuestro país, pero a mí no me lo contaron, o sea, a mí me quedó claro. Aquí no había una batalla igual, aquí no había una lucha contra desmanes. Lo que yo vi en la superficie, en las calles, era un permiso abierto para golpear estudiantes menores de edad. Claro, ¿sabéis qué? Una de las frases que hay esta polera, incluso que esa, esto no prendió, esto sí prendió. Había un ambiente enrarecido durante esos días de octubre. Sin embargo, creo que el problema no fue que haya prendido, ¿no? El problema es que cuando revisamos la ceniza, muchas de las cosas que queríamos que prendieran siguen igual. Hasta el día de hoy no hay un político que se haya dejado el sueldo. Las cosas como son. Entonces, claro, prendió, se quemó, pero algunos se salvaron del incendio. Y creo que eso es importante destacar. Me parece que hay que hacer también una lectura de cómo nos encontramos 2 años después. Y creo que 2 años después nos encontramos peor. Pero te puedo ser súper sincero, a mí me parece que el nivel de corrupción que hemos descubierto en todo orden de cosas en este país... No se salva nadie, compadre. No salva nada. Pero nadie en ningún lado. Nadie. Me parece que es lo que queda después del humo. Después de que fue la gran llamarada. O lo positivo es que hoy día lo descubrimos. Claro, lo que pasa es que es positivo cuando lo descubrimos, pero a mí no me... ¿Sabes lo que pasa? Y esta es la sensación del 18 de octubre. A mí ya no me sirve con saberlo. Necesito que alguien haga algo. Entonces, como no van a la cárcel, o todos se ponen de acuerdo, o cambian a los que mandan en impuestos internos, o hacen cualquiera de esas matrañas que han hecho toda la vida, me parece que es ahí donde está el problema. Eso sigue presente. Y me parece que yo, al menos, a mí, más allá que celebrar fechas, yo no celebro ni siquiera mi cumpleaños, así que me da un poco lo mismo. Sin embargo, creo que si vamos a enaltecer cosas es cuando tengamos triunfos claros. Y me parece que se logró el tema del apruebo o rechazo, se logró. Se va a escribir una nueva constitución que empieza el día de hoy, se logró. Que no es menor ese logro. Sin embargo, la historia se ve en el tiempo, no la puedes ver de manera inmediata. La fotografía de manera inmediata es siempre la equivocada. Y creo que hay mucho que hacer ahí. Y creo que esa es la tarea que hay que plantearse hoy día, 2 años después. Más allá de las celebraciones, las marchas, que está todo eso está bien. Sin embargo, me parece que ¿qué ganamos? Te voy a decir más, yo te diría que seguimos perdiendo.
yo creo que todos nos cuestionamos respecto a si quieres seguir pagando ciertas cosas o no. Voy a poner un ejemplo súper claro, las contribuciones. Después de ver cómo los alcaldes han robado todo lo que dan los contribuyentes, te hago una pregunta, ¿tenemos que seguirlas pagando? Buen punto. ¿Tenemos que seguir pagando contribuciones? Hago un llamado, no más contribuciones, es el único país donde tu casa nunca es tuya. Nunca es tuya, porque ya es tuya y tienes que seguir pagando. Tienes que arrendarle igual. Hago ese llamado, hago ver esa cosa. Me parece que es una fecha importante, pero me parece que hay que tratar de concluir qué se ha logrado estos 2 años y qué se quede lograr hacia adelante. Y no me refiero a que se logre a base de primera línea, violencia y muchas cosas. Me refiero en base a los puntos sobre las IES. Claro. Porque, insisto, dijeron ese día, tienen razón, hay muchos problemas, así que nos vamos a bajar los sueldos. ¿Y cuándo? En 2 años más lo hablamos. Y en 2 años más te dicen, en 2 años más lo vamos a volver a conversar. No, pues compadre, lo que queremos son respuestas inmediatas porque esa espera fue lo que desencadenó los hechos de los cuales vamos a hablar esta noche. Oye, y es curioso también, haciendo el análisis ya en retrospectiva, ver que todo esto lo hayan iniciado los estudiantes, porque estamos viendo una generación que está viviendo en un tiempo diferente. Yo creo que ellos se dan cuenta cómo viven sus familias, cómo viven sus padres que ven poco y nada, porque están envueltos en un sistema en donde tienen que levantarse a las 6 de la mañana y llegar a las 8 de la noche con suerte. No tienen tiempo para compartir, están tremendamente endeudados sus padres, porque esto de que Chile mejoró y eliminó los índices de pobreza. A ver, veamos cómo son realmente esas estadísticas. ¿Realmente logramos disminuir la pobreza o es que la gente empezó a tener más acceso a créditos, por ejemplo? La democratización de las tarjetas de crédito y todo ese acceso que hoy día y hace unos años ya es un poco más fácil que en los años 80, en los años 70, tienen que ver hoy día cómo los abuelos, por ejemplo, tienen que trabajar para seguir pagando esos créditos porque las pensiones no les alcanza. Los papás también tienen que endeudarse para poder financiar la educación de esos niños. Entonces, al final, yo creo que es una nueva generación que se da cuenta de todas las cosas que están pasando, siendo que los adultos, quizás nuestra generación o la generación de nuestros padres, están un poco más como acostumbrados a que este tipo de cosas pasen. Pero el acostumbramiento no tiene que ver con que eso esté bien. Y muchas veces existe como ese miedo de echarlo afuera. Y hoy día nos damos cuenta que vivimos en una sociedad en que siempre se nos dijo que Chile era uno de los países, por ejemplo, menos corruptos de Latinoamérica. Y acá nosotros poníamos en alto nuestras instituciones. Y hoy día nos damos cuenta lo que pasó con Carabineros, por ejemplo, el robo de los 26.000 millones. Hoy día tenemos al exdirector de la PDI en prisión preventiva. Tenemos también formalizados a 2 generales del Ejército. Todos por corrupción, todos por desfalco, todos por malversación de fondos públicos. Tenemos un presidente muy bien Salfate que está en el ojo del huracán hace harto rato. Entonces, ¿qué esperan? ¿Que la gente se quede callada? ¿Que la gente siga viviendo la vida que tiene hasta el día de hoy llena de problemas? ¿Que no se le resuelve nada? Ojo que Lamas hablaba de estas frases icónicas. Recordemos que también la ministra de Transporte en ese momento, Gloria Hood, ella dijo, no entiendo por qué los escolares salen a manifestar si el pase escolar no se ha subido de precio. ¿Creen que es para ellos no se le ha subido, claro. Piensan en el egoísmo. Por eso traigo esa frase de ella a colación, porque nunca entendieron que esta lucha no era una lucha individual, que no era un salir a la calle por lo que a mí me está pasando, era un salir a la calle por lo que le pasa a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos. Sí. Cuando nosotros vemos ese tipo de imágenes como la que estamos viendo en pantalla, que me parece que esta debe ser justamente de la marcha histórica, esa que habrían llegado aproximadamente 2 millones de personas, es una lucha solidaria, es una lucha por todos, no porque a mí me subieron el precio del pasaje, no porque a mí me subieron el precio del pan, es por efectivamente no 30 pesos, sino que 30 años. Varias cosas que van a quedar a la historia y algunas se van olvidando. De partida, uno de inmediato cuando ve estas imágenes de los chiquillos en el metro, que fueron manifestaciones que partieron varios días antes. Recordemos que se partió con un grupo pequeño. Evade, era la frase. Claro, pero el primero que tiene como un poquito más de registro es del 7 de octubre, que es un grupo de alumnos del Instituto Nacional. Sí. Y de eso poco se habló en la prensa. De eso poco se mostraba justamente, más allá de ciertos medios un poquito más alternativos, a lo mejor de redes sociales, pero el noticiero no se hablaba mucho de eso. Y eso fue algo que empezó todos los días. Los medios cuestionaban, ¿te acordás? Cuestionaban, pero empezó todos los días, hasta la gran evasión, que empezó a ser no solamente de estudiantes, sino que empezó a ser también de la gente. Distintas agrupaciones llamaron justamente a evadir, a saltarse el torniquete en un viernes que nosotros hoy día estamos conmemorando, por supuesto, el 18 de octubre. Recordemos que ese día, cuando en la mañana, a las 7 de la mañana empezó la evasión masiva, ya no solamente con estudiantes del Instituto Nacional, sino que de muchos otros lados. Ese día al mediodía, yo me acuerdo clarísimo, porque estábamos de hecho
al aire en Intruso, y nosotros nos tocó transmitir la información, porque más allá de que era un programa de farándula, hablábamos de lo que estaba sucediendo en las calles. Salió la ministra de Transporte a decir, oye, esto no se baja. Claro. El pasaje es una decisión que se tomó más allá de más allá de que ya habían líneas suspendidas, más allá de que habían estudiantes que se habían puesto en la línea para entorpecer justamente el funcionamiento, a cerrar las estaciones, para hacer ruido. Y mucha gente decía, ¿y por qué hacen tanto ruido? ¿Por qué lo tienen que hacer de esta forma y no lo hacen pacífico? Porque los cabros ya llevaban días, meses haciendo manifestaciones pacíficas que la prensa no tomábamos en cuenta, que la gente en general no tomaba en cuenta, y mucho menos los políticos. ¿Cuál fue la única solución? Salir y hacer esto, lo que vamos a ver en imágenes de apoyo en un momento más. Empezar a saltar en el metro, empezar a entorpecer la línea de metro. Esto que estamos viendo, esto no fue porque los cabros, y creo que es importante de repente hacer ese análisis, que el análisis simplista de hoy empezaron como con la violencia y qué sé yo. Los chiquillos intentaron las manifestaciones pacíficas durante meses y nadie los escuchó. El gobierno, de alguna forma, y estas son palabras mías, obligó a que esto empezara a ser violento, porque fue la única forma que efectivamente se empezó a llamar la atención de nosotros los medios de comunicación, la atención de los que nos estaban gobernando. Esto podría haber sido muy lindo y muy pacífico si efectivamente, si 18 de octubre hubieran salido al mediodía y decir, ¿saben qué? Nos dimos cuenta la embarrada que nos estamos mandando y los pasajes no se van a subir. ¿Sabes qué? Habría sido un inicio pero de otra forma, creo yo. Mira, tú acabas de apuntar exactamente de cómo incluso hasta el día de hoy parte de los poderes del Estado miran a la gente. En este caso, se asomaron por la ventana, vieron un grupo de escolares y dijeron, son niños y los vamos a tratar como niños. Tal cual. Quiero recalcar que, a ver, yo siempre he dicho, yo salí, yo estudié todo mi curso, lo hice en el Instituto Nacional, que en su himno se le llama el primer foco de luz de la nación, porque es el primer colegio que existe desde 1813 en adelante. Es el primer colegio donde se le permite a la gente que tiene alguna capacidad académica de poder pasar por ahí y construir un Chile a partir de un progreso intelectual. Precisamente, esto, si bien mucho tiene de la guata con respecto a lo que está pasando en mi situación familiar, solo por citar, aquí hay muchos colegios los que participaron, pero solo por mencionar a los que iniciaron esto, está el Instituto Nacional, está el Liceo Carvajal, ¿cierto? Está el Liceo 7 en Providencia, que es lo que me tocó ver a mí, porque yo estaba a una cuadra y media de eso. Está en Las Tarrias y por supuesto también está el Liceo 1 Javier Carrera. Sí. Entonces, aquí, ¿qué acabo de mencionar? Acabo de mencionar no solamente colegios fiscales, municipalizados, todo lo demás. Acabo de mencionar países que en su momento han egresado presidentes, colegios, grandes pensadores, y que ellos basan su educación en un cultivo del intelecto y que va, hasta como yo me acuerdo que estuve ahí desde séptimo a cuarto medio, muy de la mano en una necesidad y acto patriótico con respecto a hacer todo lo que se tenga que hacer para que esto funcione de la mejor manera para nosotros. ¿Por qué? Porque agradecemos que estoy sentado en un pupitre con 44 compañeros más, que tenemos la mejor educación posible, pagando 5.000 pesos anuales al año, y nos están entregando la mejor educación, y que yo estoy agradecido en todo momento. Entonces, que la educación gratis o casi gratis era posible, y una demostración. Entonces, estos movimientos no fueron, estoy aburrido, tengo mi celular, no tengo nada más que hacer, voy a ir a pelear con los carabineros. No. Hay un entendimiento de lo que se está haciendo, y los jóvenes tenían la energía, el tiempo para hacer esto, y la verdad que no se puede decir más que se le agradece. Oye, y solo para redondear, porque estamos hablando del 18 de octubre, pero para la historia, cuando pasen siglos, los estudiantes van a ser la piedra de cambio en todo sentido. Recordemos la marcha pingüina. La marcha de los pingüinos del 2006 fue la primera gran manifestación que uno podía observar ya en periodo de democracia, post-dictadura. El primer movimiento potente donde efectivamente salieron a la calle personas que no tenían miedo y personas que estaban exigiendo algo no en lo individual, sino que en lo colectivo. Desde ahí yo creo que los elementos se empiezan a cuajar justamente para llegar a este 18 de octubre que, bueno, ya lo estábamos analizando, a las 7 de la mañana empiezan estas evasiones masivas en el metro, se empieza a entorpecer el fluido constante, la locomoción colectiva. Ya eso de las 2, 3 de la tarde empezaron a cerrarse ya gran cantidad de estaciones de metro. Línea 1, 6, 2.
las micros empezaron a dejar de circular, pero de un momento a otro. Recordemos que había mucha gente, y como es este país, mucha gente que, por ejemplo, está trabajando en Providencia a las 3, 4 de la tarde, le cerraron su trabajo y tenían que volver a sus casas, algunos en Maipú, Puente Alto, y no había locomoción. Sí. No había una forma. Uno de verdad observaba los que andábamos en la calle esa hora y era desesperante, pero a la vez se empieza a generar otro fenómeno, el fenómeno colectivo, en el cual muchas personas abrimos la puerta de nuestros autos para trasladar a gente de un sector a otro. No sé si se acuerdan ese 18, Sí. que empezó ese movimiento, empezó el tema de, ¿sabéis que ya yo voy a Vicuña Maquena, estoy en Providencia, voy a Vicuña Maquena? Sí, ya yo, una señora con subas al auto, la traslado lo más que puedo. Empezamos a palpar un poquito, Lama, ese movimiento más solidario, un poco sintiendo lo que se venía en la noche, que tenía que ver con cuando empezaron la violación a los derechos humanos. Sí, Esa noche del 18. yo creo que acá hay puntos a retomar del 18. Primero, hasta el tema de los estudiantes siempre es importante. Está el tema de la ministra Hatt, que digamos las cosas como son, ¿eh? El tiempo nos ha demostrado que el único Hatt bueno es Java de Hatt, maestro. Nunca la ministra Hatt, que fue la de transporte. A pesar de que la historia dice que ella no quería hacer muchas de las cosas que tuvo que hacer. Eso son ya trascendidos de prensa, no valen nada. Creo también que ese 18, y algo que es importante es, ¿quién quemó el metro? Voy a insistir con las preguntas que hasta el día de hoy no tienen respuesta. ¿Quién quemó el metro? Cuando estaban cerrados. Cuando estaban cerrados. Algunos desde adentro, ¿recuerdan el video donde estaba ese... Las quemas del ahí estamos 19 viendo de las octubre. imágenes. Sí. ¿Recuerdas estaban cerrados? O cuando sacaban los televisores. ¿cierto? Exactamente, pero ¿te acordás que había un video que grabó un funcionario de Metro, uno de los que trabaja ahí, y estaba atrapado porque se estaba incendiando por dentro la estación, y él estaba atrapado dentro porque estaba cerrada? Metros que Insisto, estaban cerrados, y te quiero sumar, cerrados y custodiados. Cerrados y custodiados. Estas Sí, quemas no es menor. fueron efectivamente 19 de octubre y estaban custodiados por Exacto. Entonces, fuerzas policiales. ¿qué es lo quemó? Yo creo que esa me parece que sería una por lo menos antes que termine el gobierno, que alguna respuesta que entreguen de algo. Esa sería una buena. Mira, ese de Santa Y segundo, Lucía, ¿no? y me parece que es súper importante respecto a la cronología de los hechos, es el hecho de que el presidente Piñera haya ido a comer pizza. O también conocido vulgarmente, acá van a ver risas, como el Pizzas. Y el Pizzas ese día me parece que tomó una determinación que no tomaría un líder de Estado, que es, mientras todo se está empezando a incendiar y donde la mierda ya no cabe en las alcantarillas, yo ir a relajarme y a pasar un buen rato. Y me parece que ese hecho del presidente de la República es el que termina marcando lo que vivimos el fin de semana. El Él cumpleaños quería de su demostrar nieto. que no estaba asustado. Él quería demostrar que no estaba pasando nada importante. Que esto era a lo mejor una cosa más. Acá vamos a revisar la imagen. Ahí estamos viendo al presidente junto a una botella de vino, Está de cumpleaños su nieto. ¿no? disfrutando Sí. con su nieto, que no tiene nada de malo. Posiblemente No, sí tiene algo malo. Pues no, perdóname. Posiblemente ese cumpleaños estaba desde antes. No tiene nada de malo que él quiera compartir con él. Eligió un muy mal día para hacerlo. Porque Pero- cuando tú, yo o todos tenemos que quedarnos en la pega hasta más tarde porque hay un problema, el presidente de la República no se quedó en la pega hasta más tarde. Sí. Decidió tomar su auto y partir a disfrutar con su Oye, familia. pero Y me perdón, parece que eso no es menor. Un paréntesis, no sé si están de acuerdo con esto. A ver, claramente esto es un desprecio a las personas que están protestando. Y Sin duda. voy a decir lo siguiente. Es su pensamiento y le queda claro que a él esto no le importa. Sin embargo, ese acto también termina dándole la espalda a quienes apoyan al presidente, a quienes votaron por él, Claro. porque finalmente es el peor acto que tú puedes hacer. Hizo una declaración simbólica Sí. que cuando el partido que lo representa, y él está, digamos, como si nada comiendo pizza, Pero claro. y se está quemando Chile, digamos, y se está movilizando de una forma monumental, a él le importa un carajo. Claro. Es que Entonces además, él traicionó a los suyos Exactamente. y le dijo, no Logró- me importa lo que están haciendo Que a los votos. Además, métete, Monty, un poco, o tratemos de entrar a la cabeza del presidente. Para el presidente y el análisis Tenía que hará harto espacio, parece, para sí, digámoslo. Queda todavía mucho espacio para la historia y en todos los discursos. Para el presidente lo que estaba pasando en las calles era un grupo de delincuentes. Sí. Siempre. Él nunca asumió, y la clase política, yo creo que gran parte de la clase política de la extrema derecha hasta el día de hoy no asumen, Monty, que esos son movimientos de ciudadanos que todos estábamos exigiendo, y como lo dije al principio, pidiendo dignidad y equidad y dejando de agradecer vamos a subir el sueldo mínimo en 50 lucas, y con 50 lucas en este país no se da absolutamente nada.
Para él, lo que estaba pasando afuera era un grupo de delincuentes. Yo creo que hasta el día de hoy no entiende que es un movimiento social real y legítimo, que estamos a un paso, a un par de meses de cambiar una constitución, de hecho. Mira, cuando vemos esas imágenes del presidente Piñera comiendo pizza, habla claramente de una desconexión absoluta con lo que pasa en las calles de Chile. Hasta hoy. Cuando un presidente asume, ya sea del partido político que sea, su misión es defender y proteger la nación. O sea, puede estar pasando el evento más importante de su vida y él no debería haber estado ahí. Él debería haber estado en La Moneda viendo qué pasaba con el pueblo, porque él hizo un juramento. O sea, su misión es velar por todo lo que está pasando en Chile. Vamos a hablar de esto y mucho más, porque aquí tenemos mucho para seguir analizando. La famosa frase. Sí, la famosa frase por lo demás. Por Dios. Seguimos acá en esta conmemoración del segundo año ya de cuando se inicia el estallido social, un 18 de octubre del 2019. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta. Perfecto. Sí. Y Sería la muy frase bueno. anterior. Yo de repente... Ya estamos de regreso junto a ustedes. Vamos a seguir analizando estos 2 años desde que ocurrió la revuelta social el pasado 18 de octubre del año 2019. Pero antes, atención, porque antes de continuar esta conversación, yo les cuento que se acerca Halloween y este año va a ser más hot que nunca. ¿Por qué, Monty? Porque con las nuevas salsas y snacks picantes de Inferno, el ambiente está completamente diferente. Miren lo que tengo acá. Atrévanse a probar el placer de su sabor. Inferno. ¡Feel Hot! Te pasaste. Excelente. Oye, de verdad son lo máximo. Son lo máximo. Nos acompañan ahí todas las Para madrugadas. continuar entonces revisando todo lo que ocurrió es aquel 18 de octubre del 2019 y una de las frases que quedaron plasmadas en todos los medios, en las redes sociales y que causó indignación en toda la población fueron y fue la más fuerte, exactamente, Salfate, fueron las declaraciones que hizo el presidente Piñera el 21 de octubre cuando dijo: estamos en guerra. Sí. Ay, un enemigo invisible y poderoso, perdón. Oye, esa declaración que además trajo no solamente coletazos en el mundo social, sino que también en el mundo militar, cuando el general Iturriaga, recordemos que dice: yo soy una persona feliz y no estoy en guerra. No estoy en guerra con nadie, digo. Con nadie, absolutamente con nadie. Vamos a revisar las declaraciones de Sebastián Piñera y después comentamos. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Estas declaraciones dan mucha rabia por varias cosas. Son del 21 de octubre. Sí. En este momento ya existían personas que habían visto sus derechos humanos absolutamente violentados. Sí, incluso ya se estaba hablando de violación sistemática de los derechos humanos. Hasta ese momento no se hablaba, y en ningún discurso Sebastián Piñera hablaba de esas personas. Hasta ese minuto, 21 de octubre, corríjame si me equivoco, ya existían personas que habían perdido la vida luchando justamente en este movimiento social. Ya habían fallecido. Jamás se habló en los primeros 5 discursos, Sebastián Piñera jamás se pronunció con respecto a esas personas. A las víctimas. Pero sí se pronuncia de los hospitales quemados. Y acá es cuando uno habla de la desconexión política. ¿Por qué? Nadie escoge, y pueden estar de acuerdo conmigo o no, nadie escoge ir y quemar una farmacia, ir y quemar un hospital. Hay un tema social detrás. Porque esa gente, el último recurso que consigue es haciendo ese daño, generando ese daño. Es porque no te escucharon nunca atrás. Nosotros somos una sociedad, y esto quedó súper plasmado en un video que se viralizó también esas semanas, que era de un joven que estaba destruyendo una farmacia. Y llega una persona, yo no sé si ustedes tuvieron capacidad de verlo, yo lo vi, nosotros en este canal lo transmitimos en ese momento en Intruso. Llega una persona grabando y le pregunta: ¿por qué estás destruyendo esta farmacia? ¿Qué te hizo la farmacia?
el cabro le dice, no es que la farmacia me haya hecho algo a mí más allá de la colusión y todo ese tema. Por favor, pero es la forma que yo tengo de decirle a un sistema que me falló reiteradamente. Nosotros somos una generación todos que a nosotros el sistema nos enseñó que mientras más trabajabas, mientras más te esforzabas, mientras más te estresabas, mientras más te sacabas la chucha, mejor te iba a ir en la vida. Y nosotros somos parte de unos privilegiados que cumpliendo esos requisitos el sistema nos ha respondido de alguna forma. Pero hay un montón de gente que se ha sacado la chucha igual que nosotros, que ha trabajado igual que nosotros, que se ha esforzado igual que nosotros. Esa persona que está destruyendo la farmacia era un cabro que venía del Sename, que con mucho esfuerzo había logrado estudiar y el sistema jamás le respondió. Esa es la rabia que existe. Entonces, cuando Piñera piensa que todo el mundo son delincuentes que van a quemar lugares, básicamente, y no hace el análisis de por qué terminan quemando esos lugares, hay una desconexión política absolutamente total que él demostraba en todos los discursos, además. Ahora, absolutamente de acuerdo, Mike. Mira, déjame tocar otra arista de cuando un presidente, porque yo insisto, yo lo que quiero colocar arriba de la mesa es lo que yo sentí. O sea, mi experiencia personal. Yo viví toda mi juventud y niñez con Pinochet al mando. Yo soy de una generación en donde yo veía un carabinero y le tenía miedo. Porque en mi cabeza es como, ¿qué estoy haciendo yo? Nada, tengo 13 años, voy a mi casa, voy a ver a un amigo, pero soy un carabinero. Yo siento y creo, de hecho me pasó, que me puede llevar por nada y me puede, no sé, pegar, hacer desaparecer, nunca más volver a mi casa. Yo soy de esa generación. Imagínate que cuando este señor, todavía presidente de Chile, dice, estamos en guerra. A mí, los pelos del brazo, digamos, porque la cabeza ya no me quedan, se me erizaron todo porque no podía creerlo. Yo me imagino que si yo hubiese estado a pocos metros de él cuando él se dirige al país y dice esa frase, a mí me hubiera gustado mirar hacia atrás y ver los asesores, las personas que lo acompañaban, qué cara deben haber puesto cuando él dice que estamos en guerra. Porque, como dice Michael, la situación es tan sencilla como lo siguiente. Yo salgo a protestar, por ejemplo. A mí me han abusado toda la vida. Quiero exigir los derechos y lo único que haciendo ruido llama la atención sobre mí. Y alguien me dice que yo soy el enemigo, que el Estado de Chile va a dar pie de guerra a que yo soy el malo, que yo estoy, digamos, no clamando por mis propias necesidades ni por el colectivo, sino que simplemente yo quiero destruirlo todo. ¿Por qué? Porque estoy enojado nomás o porque quiero plantar mi propia bandera. Cuando alguien le dice eso a la cara, y cuando después esto se convierte, digamos, en más de 1 millón de personas, digamos, que a esas personas le está diciendo estamos en guerra con ustedes, claro. En el fondo lo que pasa acá, y aquí cualquier, digamos, asesor de Piñera debe haber dicho, él dijo guerra va a tener. Podría haber calmado esto de tantas maneras, como estrategia lo digo, porque había mucho que hacer, no solamente decir, pero él ocupa la palabra guerra. Yo cuando escuché eso, claro, te juro que me corrió así pero un escalofrío por la espalda, porque dije, aquí se cocinó este hombre, y lo que acaba de cometer es un error cósmico. Lo que pasa es que ojalá fuera un error, porque él finalmente es un tipo que no le toma el peso a las palabras. La dice como si fuera cualquier otra palabra más que no tiene importancia. A mí me parece que un buen resumen de esto es una frase muy chilena que es cuando hay un problema en un trabajo y dicen, bueno, al que no le gusta se va. Y todos se quedan callados. Y decía, chuta. Y así estuvimos 30 años. Chuta, voy a tener que aceptar este nuevo impuesto, voy a tener que aceptar esta nueva norma. Buen ejemplo. Y hasta que un día uno le dijo, no, po, weón. ¿Sabéis que no, po, weón? No es así la weá. Porque de alguna manera me necesitas. Y no me voy. Claro, porque el sistema te necesita. Sobre todo los ciudadanos de pie, los ciudadanos que pagan todos los impuestos. Y decís que no. Y eso fue lo que pasó. Y me parece que lo que viene después, si podemos repasarlo, es la pelea entre el empleado y el gerente. ¿De qué manera? Oye, jefe, subió el metro. Subieron los metros. No. Levántese más temprano. Y va a poder llegar bien. Esa es una de las frases. Nosotros callados. Por dentro caliente, pero callado. Después, oiga, subió todo, jefe. No, pero oiga, bajaron las flores. 2, y tanto %, así que para los románticos un buen mes. Chucha, me la voy a comer de nuevo. Es como el tipo que va manejando en Parásito. Y tiene que ir escuchando a la otra que va hablando de este mundo del cual él no es parte. Entonces, o sea que te están meando. Por eso, te están meando en la cara. Te están meando. Y estás ahí, te estás cantando así, ya aguanta, weá, me la voy a bancar. Y hasta que de repente decís, no, weón. Sí. No me aguanto más esta weá. ¿Y hasta cuándo me la tengo que seguir comiendo? Y finalmente eso es lo que pasó.
Esa es la representación que hemos sentido todo en cualquier trabajo, en cualquier lugar, que es esa opresión del que puede ponerte el pie encima y que tú lo tienes que aceptar y tienes que seguir pagando ese impuesto nuevo, porque sí, sin importar lo que venga detrás. Cuando te dicen levántate más temprano, ya que llegáis la noche, si tenés hijos, llegáis la noche, los veis durmiendo, te tienes que levantarte para verlos durmiendo cuando te vais temprano en la mañana. O sea... Y porque el pasaje ahí no subía. Por eso digo, esa era la lógica ahí. No hay ninguna capacidad de decir, ¿sabéis qué? Este es el país que queremos construir, porque finalmente este es un país que se ha construido de una manera muy simple. Es para algunos, que son los que mandan, y son los gerentes, que no les gustan los sindicatos, no les gusta que la gente se reúna, no les gusta que pase ninguna cosa, y finalmente estamos los demás. Que si no, que somos nosotros la fuerza de trabajo de este país que hace que la economía de este país se mueva, así como que suba o baja la inflación. Deja sumarte a esa muy breve, Monty, a esas frases. La frase que fue en julio del 2019 del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, que dijo que la gente llegaba temprano a los consultorios no solamente para sacar el número, ¿se acuerdan? Sino porque lo ocupaban como una instancia de reunión social. Para él, la gente de las poblaciones, la gente que iba a los COSAB, a los hospitales justamente a las 4 de la mañana, iba a hacer reuniones sociales, iba a carretear básicamente. No se levantaba esa hora a buscar el número. Todo eso es lo que terminó justamente en un estallido social y en la marcha más grande de todas las marchas, Monty, la del viernes del 25 de octubre. Ahí estamos viendo imágenes de esta marcha del 25 de octubre, como bien dices, Plaza Dignidad, Plaza Baquedano, Plaza Italia, como le quiera llamar. Yo creo que nada hacía presagiar que esta cantidad de gente se iba a reunir en este sector. Ahí veíamos que esta multitud era absolutamente transversal a cualquier clase social, porque como lo trataba de ver en las palabras anteriores del presidente Piñera, y hablaba de este enemigo poderoso, estamos en guerra, enemigo poderoso además, una frase muy armada que ha ocupado en muchos otros discursos. Sí, pues. De hecho, por ahí en internet andan compilados de cuántas veces ha ocupado estas mismas frases a lo largo de su mandato. ¿Cómo autocopiarse los discursos? ¿Sabes qué? Lo que me pasa a mí es que, claro, siempre hay un ánimo de criminalizar todo este tipo de protestas. Si ustedes ven en las imágenes, si ven entrevistas, gente que está en la calle, podemos ver de todo. Familias enteras con niños, entrevistan a gente que es profesional, entrevistan a gente que es emprendedora, entrevistan a gente joven. No están provocando a nadie, de hecho. Hay de todo. Por lo tanto, acá tratar de colgarse de la delincuencia, que efectivamente no podemos ser ciegos. Hubo delincuencia, hubo saqueo a los locales ahí dentro del partido de fútbol, de Baquedano. Siempre va a haber. Pero también pero hay que entender eso, que en todas estas manifestaciones siempre hay un grupo disidente que va a ocupar este espacio para poder hacer desmanes y destrozos y robar, porque no les interesa nada por lo que la gente está luchando. Entonces es muy conveniente también para el gobierno dejar que esas cosas sucedan o que acaparen prensa, porque al final es una manera de criminalizar a todos quienes están ahí. Miren esas imágenes. Son, ¿Cómo Chile va a ser enemigo de apunta a cualquier grupo? Del mismo Chile. Claro. Ellos no son enemigos de Chile. Son enemigos ¿Y tú me vas a decir que todos ellos son delincuentes? O sea, perdón, yo tengo muchas amigas, familiares, de hecho yo misma fui a alguna de estas marchas para poder ver el ambiente y obviamente ver de qué... He ido a marchas feministas, por ejemplo, y yo te digo, o sea, y a mí no me ha tocado estar frente a 1 millón de delincuentes. O sea, acá la forma de ver esto es como de qué lado les conviene a ellos contar el lado de la historia. Esta imagen salió en todas las portadas y en los medios. Aquí es cuando se acaban los discursos. Esta es la verdad. Aquí se cae cualquier opinión. Te quiero sumar a lo que dijo la Monty, muy corto. Y tengámoslo claro, y yo creo que se ha demostrado el último tiempo, la gente que ocupa polera no es la que solamente es delincuente. Hay muchos delincuentes que ocupan los trajes más caros que hay. Pero por supuesto. Las mejores camisas, las mejores corbatas. Y si no, repasemos. Pollos, farmacia, ahora el gas, papel higiénico, confort, digamos confort, da igual, etcétera. Instituciones varias. Entonces, por favor, no separemos las cosas. El delincuente no solamente es el que tú crees que se ve como delincuente, hay unos que se ven muy bien y son peores. Exacto. Y a ellos no les pasa nada, van a clases de ética. Hay un libro muy bueno que, de hecho, vamos a hablar mañana de ese libro, La Revuelta, de Laura Landaeta, uno de sus autores. Y ese libro grafica muy bien lo que decía Monty, y que este gobierno, en el fondo, claro, vio a todos como enemigos, vio a todos como vándalos, vio a todos como criminales, justamente este movimiento de aproximadamente 2 millones de personas el 25 de octubre. Hay cifras que decían 1.200.000, hay otras cifras que decían 1 millón, al menos el gobierno mucho menos. Dice que hay 800.000 personas, que obviamente es mucho más. Pero uno al ojo podría decir hay 2 millones de personas. Pero claro, se concentraron en
en atacar a todo el movimiento, en lugar de concentrarse en lo que tenían que concentrarse, que era atacar a ese grupo que sí estaba haciendo, que sí estaba metiendo este punto negro en las manifestaciones. Este grupo que era mucho menor si lo comparas con todo el movimiento, era un grupo mínimo y que, como yo lo comentaba anteriormente, siento que también comunica algo. Que, perdónenme, pero nadie escoge ser ladrón. Creo que nadie escoge salir a robar o salir a saquear. Hay algo que no está resuelto y hay algo de lo cual no solamente este gobierno no se ha hecho cargo, todos los gobiernos de regreso a la democracia no se han hecho cargo. Entonces también hay una forma de comunicar, no es la mejor, pero hay una forma de comunicar. Pero en ese grupo probablemente el gobierno se tendría que haber concentrado y no en tratar a todo Chile básicamente, porque nosotros estamos viendo, Salfate, las manifestaciones acá en Santiago. Pero esto fue en todos lados, Antofagasta, Iquique, Valparaíso, Viña del Mar, se habló después la semana siguiente se habló de la marcha más grande de la quinta región, justamente con Valparaíso, con Viña, Rancagua, Concepción, era todo Chile. O sea, todo Chile éramos enemigos de Chile. Hay un titular que resume esto. Vimos cómo el mundo, digamos, abrazó esta noticia de lo que estaba sucediendo en Chile. Sin embargo, hay un titular que dice lo siguiente: más de 1.200.000 personas en Santiago y otras miles en regiones dieron la señal política más potente desde el no. Sí. Ya, es importante ese enganche que hace con el no, porque cuando estamos en una dictadura militar y por primera vez en una equivocación estratégica, decide abrir un plebiscito, ¿cierto? Queda expulsado Pinochet. Entonces, donde se abre esa posibilidad. Y esta posibilidad aquí no se estaba dando. Se supone que no era necesario preguntarle a la gente qué quería y necesitaba. Y la gente sola fue a decir, ¿saben qué? Yo estoy desconforme, a mí me cagaron, a mí me falta esto, no tengo dignidad, etcétera, etcétera. Insisto, lo que estamos viendo ahí es lo que vota todo discurso, lo que vota toda, puta estadística, todo maldito Excel, toda maldita encuesta. Eso es lo que rompe y te hace confrontar la realidad clara contra las ideas que insisten en mantener un sistema que ya no servía para la gran mayoría de los chilenos. ¿Se acuerdan que todos los políticos empezaron a colgarse de esta manera? No, como si incluso y le fue mal. Le fue re mal. Sebastián Piñera, que empezó a decir, orgulloso, de hecho en entrevistas internacionales daba a entender, nunca lo dijo concreto, pero daba a entender que también fue a la calle. Como que generaba un poquito, la BBC, muchas gracias Dani, nuestra jefa, como que le daba a entender que él había estado manifestándose. Claro, estamos peleando contra el presidente. Oye, pero soy yo. Pero soy yo, claro. No, yo también estoy contra él. Cuando los gritos eran básicamente fuera Piñera, Piñera asesino, Piñera renuncia, esos eran los movimientos. Además, porque ya estábamos viviendo una de las situaciones más dolorosas que tiene que ver con lo que hemos llamado la mirada rota de Chile, con todas las víctimas. Estoy hablando de, por lo menos oficiales, 460 víctimas de traumas oculares. Vamos a hablar de eso después de esta pausa y seguimos conmemorando este 18 de octubre del 2019. Ya estamos de regreso el día de hoy conmemorando los hechos más importantes que fijaron en la historia de Chile lo que sucedió hace 2 años en aquel 18 de octubre. Pero antes también me gustaría recordarles lo siguiente. Se acerca Halloween y se preparan los disfraces, los dulces, travesuras y ahora las tentaciones. Porque este Halloween será el más hot de todos. Llegó el momento de prepararse y atreverse a disfrutar el sabor del placer y de la tentación. Nuevas salsas y snacks picantes Inferno. Querido amigo, por favor. Cosa más buena, ¿eh? No se restrinja, pues son increíbles. ¿Qué tal? Se pasó. ¿Qué les digo? Atrévanse a experimentar esta nueva sensación. Inferno. Feel Hot. Grande. Muchas gracias.
Están muy buenas, además. No sé si son muy buenas, es verdad. Buenísimo. Buenísimo. Oye, retomamos entonces a 2 años del 18 de octubre. Volvemos con la mirada rota de Chile. Hay muchas víctimas de trauma ocular que hasta el día de hoy no han recibido ni justicia ni reparación. Un caso emblemático es el de Gustavo Gatica. Pasemos a revisar lo que dijo justamente en Mentiras Verdaderas. Y creo que siguen pasando estas cosas porque la institucionalidad nunca cambió después de la dictadura. La policía es la misma, con los mismos protocolos, incluso las mismas personas. Nada cambió, el sistema judicial es el mismo, son los mismos jueces, la misma manera de hacer las cosas. Entonces, realmente, ¿qué tanto iba a cambiar las cosas? No sé. Si al final eran los mismos, con los mismos protocolos, la misma manera de hacer las cosas, la escuela de carabineros siempre fue igual, lo seguían entrenando igual. Entonces realmente quizás fuimos ingenuos en pensar que en algún momento no iba a volver a haber violaciones de derechos humanos. Ahí están las declaraciones de Gustavo Gatica, recordar que fueron 460 víctimas por lo menos a nivel oficial. Víctimas de trauma ocular, también está el caso de Fabiola Campillay, que ella estaba en un paradero esperando transporte. Sí, ni siquiera estaba participando de una manifestación. Estaba en un paradero y con una bomba lacrimógena que le impacta directamente en el rostro. Ahí Gustavo habla justamente de la institución de Carabineros. Yo me acuerdo que en ese momento las explicaciones que daba Carabineros, si es que eran alguna explicación en los altos rangos, ya no me acuerdo el nombre específico de quién era, es que ellos hacen muchos procedimientos. Muchísimos procedimientos. Entonces, en el fondo, estaban dentro de la lógica de los procedimientos en los que podían fallar. Para ellos, la lógica de fallo tenía que ver con personas que perdían la vista. A ese nivel estamos hablando de, no sé, insensibilidad. A ver, aquí se descubrieron dos cosas. Primero, que existe un protocolo para evitar estas cosas, ¿cierto? Que es dañarle la vista a las personas. Hay un modo sobre cómo disparar, ¿cierto?, frente a las multitudes que son estas fuerzas antimotines, lo que ustedes quieran. Eso no se respetó. Y por si fuera poco, cuando de repente descubrimos que la licitación con que Chile trabajaba eran perdigones que no estaban dentro de la norma y que estaban hechos para hacer mucho más daño que la idea que respaldaba a Carabineros para poder hacer uso de esas armas en situaciones extremas. Entonces, aquí estaba todo mal. O sea, el daño, una vez más, parecía, no decir a propósito, pero claramente se estaba jugando con fuego y la cantidad de gente dañada ha quedado más que clara. Balines que nunca fueron de goma. Él dice algo que es una radiografía, lo lleva a la institución, pero tiene que ver con algo que es súper importante, que es la única manera que podemos limpiar todo lo que tenemos actualmente, tanto en las instituciones públicas como también en el mundo político. Nos va a tomar una década sacar a toda esta gente. Sacar todas estas prácticas, limpiarlo. Mira cómo recién se limpió la municipalidad de Viña, sí, la de Maipú. Entonces, insisto, creo que esto nos va a tomar una década. Ojalá fuera un cambio de un día para otro. Bueno. Sí, pues los cambios sociales toman tiempo. 15 de noviembre fue este gran acuerdo histórico por la paz social que da inicio al proceso constituyente que estamos viviendo hoy día y que se comenzó a redactar justamente ya lunes 18 de octubre de este 2021. Tremendo análisis. Se nos hizo cortito el programa, pero mañana vamos a seguir con este tema, chicos, ¿cierto? Sí. Absolutamente. Mañana va a haber un especial justamente con este libro de la revuelta. Libro en mano. Laura Landaeta, libro en mano para Víctor Herrero. Estos 2 años de estallido social. Nos reencontramos mañana sí, pasadito la medianoche en otro episodio Así Somos. Excelente. Así es. Nos vemos. Bien, descanse.